Si el pobre ser humano entendiera que sin Cristo no es nada, lo buscaríamos más y solo ganaríamos. A veces en esta vida sufrimos porque luchamos solo, porque en cada momento, en lugar de colocar la vida en las manos de Dios, tratamos de vivir como caballitos salvajes, cada uno corriendo por su lado. Y solo nos acordamos de Dios cuando todo va mal, cuando no sabemos qué hacer. Pero qué bueno es Jesús, que está siempre dispuesto a recibirnos. Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, vamos a abrir tu palabra una vez más. Y por favor, Señor, háblanos. No queremos leer una historia simplemente que quede allá registrada en el pasado. Queremos sacar de esa historia lecciones valiosas para nuestra experiencia hoy, para las luchas que enfrentamos, para los conflictos que vivimos, para los dramas que experimentamos. Queremos tener la seguridad de que no estamos solos en esta lucha, que tú estás a nuestro lado. Inspira en este momento a las personas que están aquí, dales mente receptiva, y a las miles de personas que en otros lugares también están recibiendo tu palabra en su corazón. Este momento será un momento de decisión, porque Señor, cuando escuchamos tu palabra es para decir sí o para decir no. Nadie puede quedar en terreno neutro. La neutralidad ya es una respuesta negativa. Por eso, ayúdanos a tener corazones receptivos y aceptar tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos, bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando milagros que Jesús operó, y estamos tratando de sacar lecciones de esos milagros. Vamos al texto bíblico para hoy, Marcos capítulo 5. El capítulo 5 está lleno de milagros. Ahí está el milagro de la cura de un leproso, la curación de un leproso. Está el milagro de la mujer que estaba con hemorragia y tocó el vestido de Cristo. Está también el milagro de la resurrección de la hija de Jairo. Versículo 21. Marcos 5, a partir del versículo 21, voy a ir leyendo y comentando versículo por versículo y sacando las lecciones para nosotros hoy. Dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Yo siempre digo que estudiar la palabra de Dios es pensar. Nunca debes leer la Biblia y simplemente leer. Hay que pensar en cada palabra, porque cada palabra, cada versículo tiene mucho mensaje. Los médicos dicen que cuando nosotros comemos la comida, tenemos que masticar por lo menos 34 veces. Ahora yo no sé quién de ustedes coloca la comida y se pone a contar. 1, 2, 3, 34. Hay otro bocado, 34. Yo por lo menos no lo hago. Pero los médicos tienen una explicación. ¿Por qué hay que masticar 34 veces cada bocado de comida? Porque Dios nos ha dado saliva. Y la saliva no es para escupir al hermano. La saliva es para que cuando tú coloques la comida y masticas, a la vez que con los dientes desmenuzas la comida, mezclas la comida con la saliva. Y cuando la comida entra a la barriga bien mezclada con saliva, la digestión es mucho más saludable. Y tienes bonita piel, tienes buena salud, tienes todo. Entonces masticar te hace bien. Pero nosotros vivimos en un mundo tan corrido que parecemos gallos, ¿no? Eso no es comer, eso es tragar. Comer es masticar. Y con la palabra de Dios la misma cosa. No hay que tragar la palabra de Dios, hay que masticarla, cada versículo masticar. Por ejemplo, en este primer versículo, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. ¿Qué podemos aprender de este versículo? Esto es interesante, hay que pensar. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla.
¿Por qué pasó en la barca a esta orilla? Porque había estado en la otra orilla. Y antes de estar en esta orilla ¿dónde había estado? En la otra ciudad. Y antes de estar en esa ciudad, en la otra ciudad. Entonces Jesús fue de esa ciudad a la otra ciudad, a la otra ciudad, a esta orilla, a la otra orilla, a la otra ciudad, a la otra ciudad. ¿Qué nos dice eso? Que la vida de Jesús fue una vida de peregrinaje. Que Jesús no tenía casa. Que Jesús no tenía un lugar fijo. Y un día te acuerdas que él dijo, las zorras tienen cuevas, los pajaritos nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. En los 3 años de ministerio en esta tierra, Jesús nos enseñó que la vida del cristiano es una vida de peregrinaje. Ustedes salieron de Guatemala, la mayoría de ustedes, y vinieron a este país con el famoso sueño americano. Nosotros no tenemos que tener sueño americano, nosotros tenemos que tener sueño celestial. Porque nuestra verdadera casa no está aquí en Estados Unidos. Nuestra verdadera casa está en el cielo. Somos peregrinos, estamos caminando. Y en este mundo de dolor, de miseria, nos van a despreciar, nos van a cerrar las puertas, nos van a hacer muchas veces sentir inferior por causa de nuestra raza. Esa es una realidad de esta vida, querido. Yo tengo casi la misma raza que ustedes. Y yo he sentido en carne propia a lo largo de mi vida que mucha gente por causa de mi raza me hace sentir como que inferior. Claro que el cristianismo me ha devuelto la autoestima. Eso es lo que el Evangelio hace. El Evangelio hace que tú te mires en el espejo y no digas, soy feo, mira. No, te miras en el espejo y dices, soy un hijo de Dios. Soy un príncipe del reino, que puedo ser bajito, que puedo ser moreno, eso no es problema. Yo soy un hijo de Dios. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y si yo no valiese nada, Él no habría muerto. Ahí está, mi valor no se mide por mi tamaño, no se mide por mi título doctoral que tenga o que no tenga, no se mide por cuánto dinero tengo, cuántas casas tengo, cuántos carros tengo, no se mide por el color de mi piel, si soy bonito, si soy feo, si soy gordo, si soy flaco. Mi valor se mide por la sangre de Jesús. La sangre se derramó por mí, entonces debo valer alguna cosa. Ahí está. Jesús era un peregrino. Jesús caminaba de un lugar a otro. ¿Buscaba qué? Te buscaba a ti. Jesús dejó todo en el reino de los cielos, vino a este mundo de miseria para buscarte a ti. Te buscaba a ti. Hace muchos años atrás yo era jovencito, yo tenía 21 años. Un muchacho me asaltó un día, me colocó un cuchillo, me quitó todo lo que tenía. Y después, ¿cómo son las cosas? Dios encaminó las cosas para que él asistiera a una reunión de evangelismo que yo estaba dando conferencias de la palabra de Dios. Y ahí él me confesó que él me había asaltado. El proceso de él fue lento, se fue convirtiendo, el Espíritu de Dios lo fue tocando. Y había aceptado a Jesús como su Salvador y sin embargo su problema era la droga, no podía vencer la droga. Y un día, viernes en la noche, yo me acuerdo, viernes de noche, ya había comenzado el sábado. Él no vino a las conferencias, yo fui a la casa. La mamá me dice, mira, hace 2 días que él no aparece. Y eso quería decir que él había vuelto a las drogas. Y en aquella favela, o Villa Miseria, o barriada, o pueblo joven, como le llamen, esos barrios de gente pobre, y también mucha gente peligrosa, violenta. Yo trabajaba ahí estaba mi iglesia. Y yo sabía dónde estaban los huecos, donde se vendía droga, prostitución, homosexual, lugares de miseria. Yo conocía todo el barrio, ¿no? Y yo sabía que ahí estaría. Y me fui allá, viernes de noche. Entré, efectivamente estaba ahí, sentado. Botellas de cerveza y amigos. Todo el ambiente lleno de humo, de cigarro, de droga, de marihuana.
Y cuando él me vio, se levantó. Estaba medio borracho, medio drogado. Y vino. Me dice, ¿qué haces aquí? Le digo, vine a buscarte. Me dice, ¿qué haces aquí? Mira este lugar. Tú eres un pastor. Tú nunca puedes pisar un lugar como este. Todo esto es basura, esto es pecado, esto es miseria. ¿Qué haces tú aquí? Le digo, pues vine a buscarte. Pero tú eres pastor, tú no puedes pisar un lugar como este. Y le digo, mira, un día el Señor Jesucristo, que estaba en el cielo, que era santo, el santo de los santos, lo dejó todo y vino a este mundo de miseria, de basura, de pecado, y pisó esta tierra. ¿Por qué? Para buscarme a mí. ¿Y por qué yo no podría venir a este lugar para buscarte a ti? En el nombre de Jesucristo. Y este muchacho se puso a llorar, ¿sabes? Dice, no, yo no valgo nada. Jesús me va a buscar para qué, yo no valgo nada. Mira lo que soy. Esta vida te golpea a veces. Esta vida te lleva a hacer tanta tontería en la vida que llega un momento en que tú piensas, yo no valgo nada. ¿Por qué Jesús tiene que amarme? Es que Él no te ama porque hayas hecho algo bueno. Él te ama porque te ama, no le pidas explicación, Él simplemente te ama porque Él es amor. Jesús pasó, Jesús vino, multitudes lo seguían porque Él buscaba a los pecadores. No sé si te has dado cuenta en la Biblia, cuando lees las historias de Jesús, Él no buscaba santos, Él buscaba pecadores. Un día los fariseos le dijeron, este se junta y come con los pecadores y publicanos. Donde estaba Jesús, ahí estaban los ladrones, los miserables, los traficantes de droga, los drogadictos, los borrachos, las prostitutas, ahí es donde estaba Jesús. Y los fariseos le decían, ¿por qué está ahí? Este no puede ser el Hijo de Dios. Porque para ellos el Hijo de Dios tenía que estar entre los santitos. Pero Jesús no había venido a este mundo a buscar santos. Dice él, los sanos no necesitan de médico. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso Jesús era un peregrino. Andaba en el mundo peregrinando, buscando seres humanos pecadores. Y cuando estaba ahí, mira lo que sucedió, el versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Dice que cuando Jesús estaba ahí, llegó uno de los principales de la sinagoga. ¿De qué sinagoga está hablando? La sinagoga de los judíos. Este era judío. Y Cristo era el que estaba dando pues, origen al cristianismo. Dos iglesias, ¿no? Judío, cristiano. Pero tú sabes que en todas las iglesias la gente busca a Dios. A veces de una manera equivocada. ¿Por qué digo de una manera equivocada? Porque creen más en palabras de hombres que en la palabra de Dios. Tú no tienes que estar en una iglesia porque tu pastor es bonito, porque tu pastor canta bien, porque tu pastor predica bien. Tú no tienes que creer a los hombres, tú tienes que creer a la palabra de Dios. Y tienes que estudiar la conciencia, así masticando cada palabra. Yo no soy adventista porque mi papá era o porque mi mamá era, no. Yo soy adventista porque cada vez que estudio más la palabra de Dios, por ejemplo, hablando solo del sábado, cada vez que estudio la palabra de Dios más y más y más, yo no entiendo cómo puede haber alguien que lea la Biblia y no entienda que el sábado es un día santo, eterno, desde la creación. Muchos dicen, no, que el sábado era para los judíos, pero si en el jardín del Edén no había judíos y ya el sábado era santo. Y la palabra de Dios dice, y será que de sábado en sábado, allá en el cielo vendrá toda carne a adorar. ¿Cómo que puede haber sido solo para los judíos?
Entonces, mis convicciones se fundamentan en la palabra de Dios. Y yo siempre digo que si un día yo descubriera que mi iglesia cree algo que no está en la palabra de Dios, yo sería el primero en salir. Porque yo no le debo fidelidad a un grupo de personas, yo le debo fidelidad a mi Dios. Pero cada vez que estudio más la doctrina de mi iglesia, más confianza tengo en que es un pueblo humano, un pueblo pecador como yo, pero un pueblo que estudia la palabra de Dios y trata de hacer la voluntad de Dios. Pero aquí un judío viene a Jesús y se arrodilla. Tú sabes que los judíos esperaban al Mesías, ¿no es cierto? Al Mesías libertador. Y cuando Jesús vino, ellos deberían haberlo recibido, porque tenían evidencias en la palabra de Dios de que ese niño que nació y creció era el Mesías libertador. Pero muchos judíos no lo aceptaron, hasta hoy no lo aceptan. Pero este judío lo vio como Dios, porque los seres humanos solo nos arrodillamos delante de Dios. Y este judío vino y se arrodilló delante de Jesús. Entonces con ese arrodillarse estaba reconociendo, tú eres mi Dios, yo te reconozco, tú eres mi Dios. Y más, ¿qué es lo que le dijo? Señor, mi hijita se está muriendo, está agonizando, ya he gastado dinero con médicos, se está muriendo. Y yo sé que tú la puedes curar, por favor, ven conmigo. Él creía en Dios y él veía en Jesucristo a Dios. Pero cuando Jesús estaba yendo con él, ahí entra el versículo 23, aparece esa mujer que tenía hemorragia, ¿te acuerdas? Que le tocó el vestido. Y yo he estudiado en otra reunión como esta, no voy a repetir eso ahora. Jesús se detuvo ahí a curar a la mujer y eso, en fin, el diálogo con la mujer, quién me ha tocado el vestido y todo. ¿Y dónde estaba Jairo en ese momento? El judío, ¿dónde estaba? Cuando Jesús estaba yendo con Jairo, estaba para la casa, para curar a la hija. Pero apareció la mujer, le tocó el vestido y él preguntó quién me ha tocado. Jairo, ¿dónde estaba? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Dónde estaba Jairo? No necesitan pensar mucho para responder. A ver tú, ¿dónde estaba Jairo? Estaba ahí al lado, al ladito. ¿Y qué estaría pensando mientras Jesús estaba curando a la mujer, aparentemente perdiendo tiempo, ¿no? Porque la hija estaba agonizando y Jairo estaba al lado. ¿Qué estaría pensando? ¿Qué pensarían ustedes en lugar de Jairo? ¿Qué pensarían? Dice, no me entiende. Esa mujer puede esperar, ya estuvo 12 años enferma, puede esperar un día más, pero mi hija está muriendo. Este señor no me entiende. Porque así somos los hombres, ¿no? Lo que queremos, lo que pedimos, queremos que ya en la hora. Todos nosotros pedimos a Dios dinero, ¿no? Inclusive muchos cristianos hasta cuando juegan, hay una lotería ahí de 500 millones. El cristiano que por convicción no debería jugar, hace su a ver, de repente me sale, ¿no? Te digo una cosa, mira. El dinero es un don que Dios da. Y Dios da el dinero a quien Él puede confiar dinero. Una cosa, no te va a faltar dinero para comer, para educar a tus hijos, para tener una buena casa, un buen carro. Ese es el plan de Dios para todos. Pero dinero, mucho dinero, es un don que Dios no se lo va a dar a todos. Se lo va a dar a algunos. Y depende de qué. Si Dios sabe que el dinero te va a ayudar a ti, te va a hacer feliz, a tu familia, que con ese dinero tú, tu familia van a vivir bien, pero también vas a ayudar a cumplir la misión de la iglesia, vas a ayudar a otras personas, Dios te va a confiar dinero. Pero si sabe que el dinero te va a destruir, Dios nunca te va a confiar dinero. Es como la voz. Yo conozco chicas lindas, con una voz linda, cantaban en la iglesia cuando eran adolescentes, alabando a Dios. Hoy día tan grandes fuera de la iglesia, y la desgracia fue la voz. Buscaron fama, buscaron gloria, se fueron, se salieron de la iglesia.
Entonces, ¿por qué a mí Dios no me dio una buena voz? Tal vez porque la buena voz me habría malogrado. Entonces me dio esa voz toda quebrada. Yo siempre le preguntaba a Dios, pues, Señor, si tú sabías que yo iba a ser un predicador, un evangelista, ¿por qué no me diste una voz así, gruesa, buena? Y mi esposa un día me dice, ay, si Dios te hubiera dado una buena voz, habrías confiado en tu voz, no habrías confiado en Dios. Pero que para que aprendas a confiar en Dios y no en tu voz, Dios te ha dado esa voz. Y es con esa voz que Dios te va a ayudar a cumplir la misión. Y es así. Yo tengo que depender de Dios, tengo que estar tosiendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que me hace depender de Dios. Pobre Jairo, ¿no? Jairo no era un pobrecito, ¿eh? Jairo tenía casa, que tenía carro. Claro, en ese tiempo no había carro, ¿no? Pero tenía todo. Era uno de los principales de la sinagoga. Vivía en un barrio bueno, buena ropa. Sus hijos estudiaban en las mejores escuelas. Jairo era el típico de clase social alta. Hay muchos que piensan que cristiano solo es el pobre, borracho, miserable, que no tiene nada. Un día se encontró con Jesús. No, yo conozco políticos prominentes que un día se entregaron a Jesús y dejaron la política. Y un político de esos que dejó la política, un día me dijo, mire, pastor, yo dejé la política, yo podría hasta llegar a ser presidente de la República, pero dejé todo. Porque política no combina con cristianismo. ¿Por qué? No le voy a explicar, pastor, pero el buen cristiano no puede ser. O es buen cristiano o es buen político, o es buen político, pésimo cristiano. Entonces yo preferí ser buen cristiano. Y dejo la política. Pero yo conozco gente millonaria, gente rica, gente poderosa, gente famosa que se ha entregado a Jesús, que ha aceptado a Jesús. Y aquí está Jairo, un hombre de clase social alta, encontró a Jesucristo, se rindió, se entregó. Es que en el momento de la necesidad, oye, querido, cuando un hijo, especialmente, porque los que son papás me van a entender, ustedes que son muchachos, no tienen hijos, no van a entender todavía, cuando son papás van a entender. El papá daría la vida por el hijo. El papá se queda sin comer para que el hijo coma. El papá puede andar con un zapato viejo, todo acabado, para que el hijo tenga un buen tenis. Yo veo la historia de mi padre cómo me amaba, yo una vez había un congreso de jóvenes en la capital de mi país y mi papá sabía que yo quería ir, pero no había dinero. Entonces vi a mi padre salir y después volvió y ya desde la puerta gritó a la mamá, prepara la ropa del muchacho que se va a Lima, al congreso. Pero si no hay dinero. Lo único que mi padre guardaba de su papá, o sea, de mi abuelo, era un reloj de oro, de esos que se usaba aquí en el bolsillo, no sé si se acuerdan, viejos relojes de oro. La única herencia que su papá le había dejado. Pero cuando vio a su hijo queriendo ir y no había dinero, fue y vendió el reloj para que yo pudiera ir. Ese es el amor del papá. Los papás dejaríamos todo por el hijo. Por eso cuando un hijo se va de la iglesia, ¿cómo los papás sufren? ¿Cómo los papás sufren? Porque un día Cristo viene y el cielo es una promesa real. Pero ¿qué sabor tendrá? El otro día un papá me preguntaba eso. ¿Qué sabor va a tener el cielo cuando yo sé que mi hijo está aquí en la tierra miserable? Se perdió. Es que también cuando vayamos al cielo, nuestra memoria pues ya será santificada. Ya nuestro concepto de justicia ya no. Entenderemos que pues Él se perdió porque Él escogió ese triste camino. Pero la felicidad será tan grande. Pero claro que luchamos para llevar a nuestros hijos. Por eso si en este momento alguien me está oyendo ahí, un hijo que está alejado de Dios, alejado de la iglesia, tú no sabes cuánto tu padre sufre. De repente esta noche tú puedes tomar la decisión ahí, decirle, Jesús, te entrego mi vida. Mira, yo no sabía que hay tanta gente que ora por mí, que me espera a mí. Pobre Jairo, pues la hija estaba muriendo, él cayó de rodillas. Seguro que él tenía sus preconceptos religiosos también, ¿no? Era el principal de la sinagoga, era el líder, es como decir hoy día el pastor de una iglesia, el líder, el principal de la sinagoga. Pero cuando la hija estaba enferma,
echó todo a un lado, cayó de rodillas, Señor, mi hija está enferma. Pero cuando está yendo aparece la mujer y ahí Jesús aparentemente se distrae con la mujer y pobre Jairo, Señor, no entiendes, mi hija está muriendo. Y cuando está pensando eso, llegan unos mensajeros de la casa de Jairo y le dicen a Jairo, ya vamos, ya no molestes al maestro, ya déjalo tranquilo ya, porque tu hija ya murió. Tu hija murió. Tú sabes que para nosotros los seres humanos la muerte ya es el fin de todo, ¿no? Porque hay un dicho que dice así, mientras hay vida, ¿qué? Hay esperanza. Pero cuando ya murió, pues ya murió. Yo me acuerdo una vez estaba en San Pablo en un restaurante comiendo solito y de repente un muchacho se comenzó a atorar y la novia que estaba al lado comenzó a gritar ayúdenme, pues se comenzó a poner morado, se atoró con alguna cosa que estaba comiendo. Ahí yo vi como la gente, vino uno, le metió el tenedor ahí para querer sacarle ahí, ayudarlo, ¿no? El otro lo golpeaba atrás, le daba golpes, el otro llamaba a la ambulancia con el teléfono, el otro, que todo el mundo corría, todo el mundo hacía alguna cosa para salvar al hombre, se estaba ahogando y cada vez más negro ahí. Y yo, si ya ni podía golpear ni nada, porque todos estaban haciendo algo. Y yo me puse ahora, Dios mío, pues, hace un milagro, ayuda a este hombre. Pero de repente alguien que lo estaba ayudando dice, no, ya murió. E interesante, cuando dijo, ya murió, todos pararon. El que estaba llamando por teléfono, paró de llamar. El que estaba golpeando, paró de golpear. El que estaba metiendo el tenedor a la garganta, paró. Ya murió, pues murió, acabó. Así somos los hombres. Murió. Entonces cuando vinieron los mensajeros le dijeron, Jairo, ya no lo molestes, ya murió. Ahí Jesucristo, mira el versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga. Vio el alboroto, a los que lloraban y lamentando mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué os alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando afuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Hay tantas lecciones aquí, pero ya no tengo tiempo. La muerte. Tú puedes pensar, mi matrimonio ya murió. Para Cristo no. Tú puedes pensar, mi hijo ya está muerto. Para Cristo no. Tú puedes pensar, ya mis sueños acabaron. Para Cristo no. Para Cristo nada muere, nada termina. Desde el punto de vista humano todo puede estar perdido, acabado. No para Jesucristo. Pero la palabra de Jesús fue, cree. Y si tú crees, Dios puede hacer maravillas en tu vida. Pastor, yo creo. ¿Crees? Entonces Marcos 16 viene y te dice, el que creyere y fuere bautizado. ¿Tú crees? Entonces la siguiente pregunta, ¿ya te bautizaste? No, todavía estoy creyendo, después me bautizo. No existe eso. El versículo para nosotros en español dice, el que creyere y fuere bautizado. Pero en griego es, el que creyere siendo bautizado. O sea, para Dios creer es bautizarse. No te bautizas, no crees. ¿Tú crees que para Dios creer es, sí, yo creo? No. Bautízate. Creer es bautizarte. Porque creer es acción. El mayor momento de creer es el bautismo. Porque, ¿qué pasa en el bautismo? Tú te entregas en las manos del pastor. El pastor ahí es un símbolo de Jesucristo.
No es Jesucristo, es un pobre pecador como cualquiera, pero es un símbolo de Jesucristo. En el momento que tú te entregas a la mano. ¿Y qué hace el pastor? Te sumerge al agua y tú te dejas sumergir, ¿no es cierto? Tú crees, tú confías, pero ya te imaginas qué pasaría si el pastor te sumerge y decide no levantarte. ¿Qué pasaría? Te mueres. Pero tú crees, tú confías que Él te sumerge y ahora te va a levantar. Tú crees, por eso es el que creyera y fuera bautizado. Porque el bautismo es el ejercicio de la fe. Entonces, si no te has bautizado, todavía no has creído. Y cuando tú crees, ahí, al que cree, todo es posible. Y Jairo creyó y su hija resucitó. Hace muchos años nació un niño en la casa de un pastor. Y ese muchachito, pues, mirando la vida de su padre, un pastor, seguramente en su corazoncito también dijo así, yo también voy a ser pastor. Porque ya te has dado cuenta cómo los hijos quieren ser iguales a los papás, ¿no? El hijo del chofer de camión dice, cuando yo crezca voy a ser chofer de camión. Porque admira al papá, ¿no? El hijo del albañil, no, cuando yo crezca voy a ser albañil como mi papá. Yo tengo un hijo abogado, su hijo abogado, voy a ser como mi papá. Y el hijo de un pastor, pues yo voy a ser un pastor. Pero la vida tiene sus cosas, ¿sabes? Y hay otra cosa, a veces cuando nacemos en la iglesia, pensamos así, bueno, pues ya nació en la iglesia, está en la iglesia, pero no es verdad. Tú puedes haber nacido en la iglesia, pero no has nacido en el reino de Dios. Una cosa es nacer en la iglesia porque tu papá es de la iglesia, pero eso no quiere decir que has nacido en el reino de Dios. El reino de Dios es conversión, es transformación. El que es un borracho, está perdido, acabado en la vida, un día se encuentra con Cristo, se bautiza, ese puede decir, yo estaba perdido, pero me encontré con Cristo aquella noche que estaba ahí en la calle borracho. Pero el que ha nacido en la iglesia puede decir, tal día yo me convertí. No, porque nació y creció en la iglesia. Y este era el caso de este muchacho. Nació, creció en la iglesia, quería ser un pastor, pero por esas cosas de la vida, pues a los 13, 14 años se juntó con amigos. Y aquí hay jovencitos, mira, los amigos te llevan para el mal o te llevan para el bien. Y generalmente los amigos vienen, saben hacerla, ¿no? Es que tú no eres hombre si no fumas, tú no eres hombre si no tomas, tú no eres hombre si no usas esto, no usas aquello. Y pues los niños viven en esa etapa de la vida en que quieren ser aceptados. Y este muchacho se metió a las drogas, comenzó a fumar, a beber, y era una vida triste. Lo peor, el papá pastor no sabía, la mamá, una buena mujer de Dios, no sabía. Ellos sabían que algo pasaba con el hijo, pero no sabían los detalles de la vida. Y este muchacho estaba perdido completamente. Hasta que un día levantó los ojos al cielo y dijo, Dios mío, todo el mundo cree que yo soy bueno. Todo el mundo cree que yo soy hijo del pastor. Pero yo, tú me conoces, ¿qué soy yo? Estoy perdido, estoy acabado, no puedo vencer las drogas, no puedo salir de este mundo. Oh Dios mío, haz un milagro en mi vida, por favor, haz un milagro. Sabes, nuestra vida comienza cuando Dios obra el milagro. Y Dios puede obrar el milagro ahorita en tu vida. Tú puedes haber entrado en este momento aquí perdido, destruido, acabado, indeciso, en la duda. El peor terreno de la vida a veces es el terreno de la duda. No, voy para aquí, voy para allá, voy para aquí, voy para allá, voy para aquí. No vas a lugar ninguno. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de decisión. Por eso la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, es decisión, es entrega. Y ese muchacho pues dijo, Señor, si depende de mí estoy perdido, yo no tengo fuerzas. Si tú me pides, hijo, deja las drogas, estoy perdido. Yo te digo una cosa, saca de mí la droga, saca de mí todo esto, cámbiame, transfórmame, hazme un hombre nuevo.
Y la sierva del Señor dice que tú cuando clamas a Dios, tú no sientes, porque no es físico, pero la mano invisible de Dios te toca. Y en el momento que la mano invisible de Dios te toca, tus pecados te son perdonados, eres una nueva criatura. Aquella noche, Michael durmió llorando, clamando a Dios, pidiendo perdón, pidiendo poder, pidiendo fuerza. A la mañana siguiente se despertó con ganas de leer la Biblia. Hacía años que no leía la Biblia. Agarró la Biblia y comenzó a leer. Es interesante que viste en la resurrección de la niña esta. ¿Cuántos años tenía la niña? 12 años. Pero una vez que resucitó, ¿qué le dijo Jesús a los papás? ¿Qué les dijo? Primero, no digan esto a nadie, guárdenlo. Y segundo, ¿qué cosa? Denle de comer. Porque si tú has nacido en Cristo, pues ahora tienes que comer. ¿Nosotros qué comemos? Tacos, barreadas. ¿Y los cristianos qué comemos? La palabra de Dios. Este muchacho al día siguiente se despertó con ganas de comer la palabra de Dios. Y a medida que tú comes la palabra de Dios, pues te fortaleces. Porque cuando el diablo te agarra es porque estabas flaco, débil, anémico espiritualmente. Pero cuando te alimentas de la palabra de Dios te comienza a levantar. Y él se siguió alimentando de la palabra de Dios. Y un día fue al papá, a la mamá, le abrió el corazón. Ustedes no saben lo que he vivido. Y los papás le dijeron, hijo, tú no sabes cuánto hemos orado por ti. Papá y mamá se arrodillaron delante de Dios cuántas veces para decirle, mi hijo está muriendo, mi hijo está agonizando, ayúdame. Y ninguna oración de un padre se queda en el aire, Dios responde. Michael hoy día es un pastor. Está sentado aquí con nosotros. Qué linda historia, ¿no? Así es Dios. Tú no tienes idea de lo que Dios puede hacer en tu vida, de a dónde Dios te puede llevar, qué milagros puede hacer por ti. Pero no puede hacer nada si no crees. Y si crees, estás dispuesto a entrar al tanque del bautismo. ¿Cuántos de ustedes quisieran levantar la mano y decir, Señor, yo creo en ti? ¿Quieren levantar? Gloria a Dios. Y a ti que estás mirándome ahí en otro lugar, este es el momento. Mira, el director del pequeño grupo que está contigo, él se va a acercar a ti, te va a abrazar. Entrégale tu corazón. Dios quiere hacer maravillas en tu vida, pero no lo puede hacer si tú no quieres. Tú tienes que decir sí. Que el milagro de Dios se opere en este momento. Esta noche, este momento es una noche de milagros. Dios va a hacer maravillas en tu vida si tú clamas a Dios. Ahí donde estás, levanta la mano, entrégate al Señor Jesús. Dile a tu director de pequeño grupo, yo quiero bautizarme. Hoy es el día de salvación. Vamos a orar. Oh Padre querido, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, gracias por el testimonio de Michael. Por su vida, hoy día lo usas como un ministro poderosamente para predicar tu evangelio, para salvar almas, porque un día lo salvaste, lo alcanzaste con tu poder y tu gracia. Esta noche han tomado la decisión aquí y en diferentes lugares, mucha gente. Oh Señor, confirma esa decisión, concretiza esa decisión. Y cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, danos la alegría de estar juntos, reunidos y alabar tu nombre por toda la eternidad.